Bueno, vamos a recibir a Tomás Frickman, corresponsal de CARVE en Europa. Tomás, el gusto de recibirte y vamos a hablar de esta cumbre mundial de cambio climático y medio ambiente, 31 de octubre en Escocia. Tiene temas vinculados directamente a la producción agropecuaria. Tomás, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos a esta hora. Tomás, ¿y qué temas se van a estar tratando allí en la cumbre? Buen día. Buenos días, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un gusto estar otra vez en contacto con Radio CARVE a través del programa vinculado directamente a los temas agropecuarios de Martín Olaverri. Y bueno, como tú decías, ahora en Glasgow, en Escocia, fin de octubre, 1 y 2 de noviembre, se hace una conferencia muy importante que se llama la COP26, conferencia sobre cambio climático, con el lema Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático. Martín, el cambio climático hoy es uno de los grandes temas en el mundo, es uno de los grandes temas que analiza Europa, que ha tenido consecuencias muy duras por el cambio climático. En pleno verano hubo inundaciones terribles en Alemania, inundaciones terribles en Bélgica y en Francia, cosa totalmente anormal y que se debe al cambio climático. El planeta está en una situación difícil y bueno, para esta asamblea de la COP26 sobre el cambio climático, las Naciones Unidas, un equipo de técnicos, está elaborando un informe, entre otros temas, vinculado directamente a los temas de la agricultura, ¿no? Está fundamentalmente diciendo que las grandes emisiones de carbono y la deforestación son elementos claves que van contra el medio ambiente y van contra el cambio climático. Y bueno, dentro de ese informe, evidentemente, hay algunos temas que han preocupado mucho a los grandes productores de carne, a los grandes productores de soja y a los grandes productores de lácteos en el mundo. Entre ellos están evidentemente Argentina y Brasil, son de los más grandes productores del mundo, y evidentemente también está Uruguay también, porque es un país que en la región Claro. es un país de producción pequeña, pero nuestra exportación de carne, nuestra exportación de soja y también incluso de nuestros productos lácteos son temas importantes para nuestra economía. Quiere decir que Uruguay junto a Brasil y Argentina, ¿qué están haciendo ahora? Están realizando contactos con estos técnicos, en estos últimos días se han intensificado para tratar de que el informe sea un informe eminentemente técnico, que no sea un informe generalista y que evidentemente no incluya algunos temas que pueden ser muy controversiales y que pueden afectar este momento que está viviendo hoy el sector agropecuario en el mundo. Por ejemplo, te cuento que uno de los pasajes del informe decía crear un impuesto a la carne roja en todo el mundo. Imagínense que este es un tema, sería un golpe muy duro a la producción de carne en este momento cuando ya existe hoy la realidad de crear un impuesto mundial para las grandes empresas y para las grandes multinacionales. Bueno, en las Naciones Unidas, este equipo técnico quería proponer como idea un impuesto a la carne roja y Uruguay, Argentina y Brasil han dicho no es el momento. Podemos hablar del tema, podemos evaluar, podemos ver de qué manera nosotros como países productores podemos contribuir al cambio climático, pero hablar hoy de un impuesto a la carne roja no es lo mejor. Y además también, en las Naciones Unidas, en el informe preliminar, que tiene que ser sometido todavía a aprobación de los estados, quiere que las Naciones Unidas financien campañas para bajar el consumo de carne en el mundo, para potenciar más. Ya existe el lunes sin carne, que es un eslogan que se aplicó desde 1985, pero ha sido una cosa más bien de defensa, no contra la carne, sino de apoyo a toda esta corriente que hay en el mundo de vegetarianos y veganos. Pero de ahí a que las Naciones Unidas adopten un día mundial de la lunes sin carne, tampoco es bueno. Y bueno, los productores argentinos, grandes productores argentinos que los hay, tú sabes, Martín. Sí, incluso va el presidente Alberto Fernández a la cumbre, sí, digo. Exacto. Bueno, el presidente va a la cumbre, Bolsonaro no está confirmado todavía, pero Alberto Fernández definitivamente está confirmado que va a ir. Está muy preocupada Argentina por estos temas, porque Argentina, lo sabemos todos, tiene una gran dependencia de la carne, pero también de los granos, ¿no? Claro. Argentina, los ingresos de divisas por grano a Argentina son los que han evitado que Argentina hoy
entre en default. Tomás, ahora, bueno, en esta cumbre del 31, tú recién manejabas algunas cosas puntuales, caso el tema, por ejemplo, de un impuesto a la carne, una campaña para desalentar el consumo, ahora mencionabas este tema de Brasil, de la soja. ¿Qué percibís en lo previo? ¿Puede aparecer algo en concreto en lo que puede, digamos, cómo es la operativa y digamos, lo que se plantea, la cumbre, cómo la ves en lo previo con respecto a lo que pueden ser alguna de estas medidas? Pensás, porque también hay otros jugadores, caso China, lo hablábamos que recién, que no estarían muy afín a este tipo de medidas. ¿Cómo lo estás viendo el tema en lo previo? No, lo más importante para decirle a los oyentes y a los productores que estarán escuchando con mucha atención esto que está pasando, es que el documento que va a hacer la cumbre es un documento de recomendación. Una cumbre de esta naturaleza no puede aprobar de por sí un impuesto a la carne roja, por ejemplo, y tampoco puede aprobar un día mundial sin consumo de carne, los lunes de carne que sea institucionalizado en todo el mundo. Eso lleva un proceso burocrático y de análisis mucho más largo. O sea que la cumbre va, sin ninguna duda, es una cosa, Martín, la cumbre va a emitir un documento claro sobre el tema de la agricultura y el medio ambiente, y va a decir que los productores agrícolas en todo el mundo deben adoptar medidas claras y concretas para defender el medio ambiente, para evitar la deforestación, y para que la producción de carne se realice en forma adecuada y concreta. Bien. De todas maneras, sobre esto, Martín, hay una discusión técnica que me dijeron, los técnicos también lo conocen, de si realmente es solamente la carne la que emite gases de efecto invernadero, o también los alimentos de origen vegetal también emiten gases de efecto invernadero. Acá habrá un informe que no va a mencionar seguramente el impuesto a las carnes rojas, puede mencionar como sugerencia, porque tampoco es tan grave, se considera de que exista un día sin consumo de carne que voluntario, ¿no? Simplemente habrá una campaña en el mundo, habrá propaganda, es decir, el lunes 20 de marzo no consumamos carne para ayudar no porque la carne es mala, que es la otra cosa que Argentina, Brasil y Uruguay quieren decir claramente. No pongamos ahora que la carne no es un buen alimento, que las proteínas son malas, no es eso. Mañana si hay un día de consumo sin carne será decirle a la gente, hoy no consumimos carne, no porque la carne es mala, sino que es una manera de contribuir al cuidado del medio ambiente y al cuidado de la naturaleza, ¿no? Tomás Frickman, corresponsal de Carve en Europa. Muchas gracias, Tomás, y bueno, estaremos por supuesto atentos a esta cumbre del 31 de octubre allí en Escocia. Un abrazo, Tomás, y muchas gracias. Un abrazo, Martín. Antes de terminar, una noticia de último momento. El Observatorio Agrícola de la Unión Europea, que es el que sigue el desarrollo de los mercados internacionales y los productos y los precios que tienen a nivel internacional, acaba de señalar hoy, que es un tema que se sigue con mucha atención en Europa, pero en todo el mundo, que el precio para la soja, para lo que resta de este año, estará oscilando entre 450 y $460. Ese será el precio promedio que dice la Unión Europea que tendrá la soja de acuerdo a los resultados de las cosechas en Estados Unidos, en Europa y lo que viene en Brasil y Argentina. Tomás, un abrazo, muchas gracias y estaremos en contacto. En cualquier momento seguimos en contacto con Carve desde Europa.